es un honor y al mismo tiempo es un reto hablar en este lugar de Betel, que desde la primera vez que pasé frente a ese lugar me acordé que mi abuela materna, que en paz descanse, por desgracia los últimos años de su vida no pudo quedarse en su casa, ya viuda, sus hijos y sus nietos demasiado lejos, y entonces vivió en una residencia de ancianos que se llamaba Betel. No tenía color religioso, aunque Alsacia es una provincia con la triple presencia de una importante comunidad judía, una importante comunidad protestante, luterana, y una mayoría de católicos. Y ya que mencioné Alsacia, nada más una breve explicación de esa portada un poco difícil de ver. A mí no me gustó mucho, pero a la editorial sí, y me dicen que les ha funcionado. Es bueno, no fotografía, porque ya la maquillaron, la oscurecieron. Es una hermosísima estatua de piedra rojiza, color de rosa más bien, rosa de las arenas, que está en un portal de la Catedral de Estrasburgo. Y para mí es muy importante porque pasábamos todas las vacaciones de verano en Estrasburgo, en casa de los abuelos, tanto paternos como maternos. Y cada verano mi papá me llevaba a la catedral, primero para subir, es una catedral altísima, de las góticas más bonitas de Europa, con la de Colonia, con la originalidad que tiene una sola torre, porque la segunda nunca se terminó. Y luego me enseñaba un reloj astronómico del siglo, quién sabe qué, 17 o 18, donde pasan los personajes y la muerte toca la hora, el niño es el cuarto de hora, el hombre adulto, el anciano, y sale la muerte y toca la hora. Y siempre, inevitablemente, mi papá me llevaba al portal, creo que occidental, de la catedral, donde frente a frente, a la derecha está la estatua de la sinagoga, a la izquierda está la estatua de la iglesia. Y la iglesia es una reina coronada, triunfante. Y la sinagoga es una hermosísima joven mujer, se adivina su cuerpo debajo de los pliegues, o sea, el escultor hizo un trabajo absolutamente extraordinario porque parece viva. Tiene los ojos vendados, tiene la lanza rota y tiene el libro hacia abajo, las escrituras santas. La lanza rota significa que, a diferencia de la iglesia, ha sido derrotada. Y la venda, porque no sabe leer las escrituras que anuncian que Jesucristo va a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y mi padre siempre me comentaba cuál de las dos estatuas es la más hermosa. La sinagoga es la más hermosa. Entonces yo estaba de acuerdo en que metieran la sinagoga, por razones personales, que metieran esa estatua, pero me hubiera gustado que la pudiesen ver mejor. ¿Por qué? En ese libro, pequeño libro, que intenté ser legible, es un libro serio en el sentido de que sí descansa en investigación y puede comprobar lo que digo, pero no es un libro académico, es un libro que me importa, porque de cierta manera es una historia personal. El héroe de mi libro es un historiador francés, judío, que se llamaba Julio Isaac. Nació a fines del siglo XIX, como por 1880, murió en 1963,
Hay historiadores que dicen, y sociólogos, que dicen que el individuo, la persona única, usted, yo, no tenemos la libertad, no existe. El determinismo, las leyes de la historia, hacen que ningún hombre puede cambiar algo en la historia. Todas las religiones dicen lo contrario. Y en este caso yo tengo un argumento. Jules Isaac cambió la historia de las relaciones entre cristianos y judíos. Para empezar, entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Y por contagio, las iglesias protestantes. Falta todavía que las iglesias ortodoxas, especialmente las dos grandes, la rusa y la griega, acepten esa revisión. Todavía, digamos, hay un antisemitismo cristiano en esas dos grandes iglesias. Pero gracias a Jules Isaac se cortó de tajo una larguísima tradición de antisemitismo católico. Digo antisemitismo, algunos historiadores dicen no hay que decir antisemitismo, el antisemitismo es del siglo XIX, es racista, es biólogo y finalmente son los nazis. Es antijudaísmo. Bueno, los estudios históricos de Jules Isaac demuestran que sí es cierto, hay muchas corrientes de antisemitismo. Existía un antisemitismo contra los judíos en el Egipto antiguo, en Alejandría, en la Alejandría helenística 2 siglos antes de Cristo, antes de que apareciera el cristianismo, en Roma también. Hoy en día hay un pues no antisemitismo, porque supuestamente son semitas también los árabes, pero hay un antijudaísmo musulmán, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero Jules Isaac, con toda razón, en varios libros muy importantes, que escribió en los 10 años después, entre 1945 y 1960, escribe 3 o 4 libros esenciales. El primero se llama Jesús e Israel, y otro se llama Raíces cristianas del antisemitismo, otro se llama La enseñanza del desprecio. Y dice, por lo menos en Europa occidental, durante siglos, de manera equivocada, que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús, es lo que demuestra en su primer gran libro, Jesús e Israel, donde demuestra que Jesús es un judío de su época, que nace en el pueblo judío y que vive como judío de su época, y la conclusión es: un cristiano que se reclama de este Jesús no puede ser antisemita, es un suicidio intelectual, es un suicidio espiritual. Todos los libros ulteriores es entonces por qué durante siglos hubo ese odio, miedo resentidos por los cristianos frente a los judíos, y como consecuencia persecución. Y el último libro, que se llama La enseñanza del desprecio, es precisamente un estudio de catecismos en Francia entre 1880 y 1940, donde se dice, por ejemplo, en ese momento no existía el Estado de Israel, dice: los judíos están dispersos en toda la tierra, periódicamente sufren persecución, es el castigo de Dios porque mataron a Jesús. Jules Isaac demuestra que eso va contra la mejor enseñanza cristiana. Y les puedo rápidamente leer unos textos que son impresionantes, pero lo más impresionante
es que no hayan servido. Por ejemplo, en 1247, estamos en la Edad Media, hace 700 años, el Papa Inocencio IV manda un texto pontifical a todos los obispos de la cristiandad, que en ese momento es Europa. Recibimos una triste queja de los judíos de Alemania que nos cuentan como algunos príncipes, algunos eclesiásticos, porque había obispos príncipes en la Edad Media, y otros laicos, en contubernio con otros nobles y personas influyentes de sus ciudades, idearon planes malévolos contra los judíos e inventan pretextos para despojarlos de sus bienes en toda injusticia. Los acusan falsamente de comulgar con el corazón de un niño cristiano asesinado. Eso es una abominación, es una mentira abominable. Tal acto es manifiestamente contrario a la ley. Y es el mito. Le dediqué un libro que se llama La fábula del crimen ritual, que todavía hoy en día en algunos países de Europa Oriental, en Bulgaria por ejemplo, digo Bulgaria porque hace unos años, en 2006, hubo una serie de televisión, o sea, de telenovela, situada en la Edad Media, y donde en Semana Santa los judíos asesinan un pequeño niño, de preferencia varón, de menos de 7 años, para que sea un cordero inocente, y con su sangre amasan eso. Es un mito, es una fábula en el sentido que es una invención que en varias ocasiones los papas han denunciado y condenado. Y sin embargo, digamos, todavía hoy, por ejemplo, acabo de leer un libro de una antropóloga polaca que hizo una investigación muy profunda, trabajo de campo con centenares de estudiantes, para entrevistar gente sobre el tema del crimen ritual. Y todavía hay gente para creer que eso. Y si, por ejemplo, un niño, hoy México está lleno de historias abominables y terribles, de secuestros, asesinatos de niños, prostitución de niños y todo eso. Si eso ocurre en Semana Santa, tiene que ser algún judío. En Polonia, donde hoy en día prácticamente no hay judíos. Pero para decir que es difícil a veces erradicar ese tipo de locura colectiva. El Papa Gregorio X, 20 años después, es decir, en 1257, manda una, se llama bula, no es una encíclica, pero es también un texto oficial. Creo que bula era la forma del sello de cera, que tenía la forma redonda de una bula, de una burbuja. Los enemigos de los judíos los calumnias al decir que secuestran y asesinan niños cristianos para utilizar su sangre en la Pascua. Y luego dice que a veces son los propios padres de los niños o otros cristianos enemigos malévolos de los judíos que esconden precisamente a esos niños, o sea para provocar la ira popular contra los judíos, o para sacarles algún dinero para parar esa persecución. 1422, el Papa Martín V, para obligar a los judíos a pagar para dejarlos en paz, para despojarlos de su fortuna y de sus bienes, para incluso matarlos, los cristianos cuentan a veces que los judíos ponen en su pan ácimo sangre humana. Los acusan de una manera totalmente injusta para poder acabar con ellos. Así animan el pueblo contra los judíos para matarlos, tiranizarlos, oprimirlos por todo tipo de persecuciones. Hay
me paro porque podía seguir. En el siglo XVIII, los rabinos de Polonia, porque la comunidad judía en ese momento es víctima de pues una ola de agresiones con el pretexto del crimen ritual. En ese momento el Papa forma una comisión para investigar y concluyen que no solamente es una fábula, pero dicen que es una fábula criminal, porque provoca la muerte de inocentes. Y manda el informe al rey de Polonia, al cardenal primado de Cracovia, que es la cabeza de la iglesia polaca, al superior de los dominicos, al padre provincial de los jesuitas, para que predican en cátedra que la acusación de crimen ritual es una fábula criminal. Los nazis retomaron esa fábula y, como les digo, todavía hoy en día en algunos países de Europa Oriental y en el mundo islámico sigue corriendo. Unos pocos años antes de que empezara esa terrible guerra de Siria, guerra civil, guerra internacional, el gobierno de Siria financió una película con el tema del crimen ritual. En Egipto, lo mismo. Bueno, eso va más allá entonces de los cristianos, pero regreso a Jules Isaac. Tuve la suerte de conocerlo sin saber que algún día yo escribiría ese libro, porque vivía en la misma ciudad que mis padres. Tenía la edad de mi abuelo, entonces podía ser el padre de mis padres. Los tomó en amistad y cada jueves en la tarde, en aquel entonces en Francia, las escuelas primarias, el descanso era el jueves en la tarde. Y el jueves en la tarde subíamos, porque vivía afuera, justo afuera de la ciudad, en los Altos, a visitar a este señor Jules Isaac. Jules Isaac había fundado en 1948 la Amistad Judeo-Cristiana y enroló a mis padres católicos en esa amistad, que en Europa tuvo un desarrollo muy importante. Y pasaron años. La primera vez cuando yo subí a visitar a Jules Isaac yo tenía 6 años, y la última vez que lo vi yo tenía 16. Jules Isaac perdió su esposa y perdió su hija en Auschwitz. Él escapó de puro milagro. Fue un sábado en la mañana, él había bajado al pueblo, al peluquero, y cuando regresan los vecinos salen y le dicen, don Julio, escóndese. Llegó la Gestapo y se llevaron a su esposa y a su hija. Y él en ese momento consternado, era 1943, se sabía de las deportaciones, no se sabía lo que pasaba. Y él realmente, hombre inteligente, hombre informado, no lo sabía, siempre lo escuché decir que no se sabía. Tuve la oportunidad de recordar esta historia y de asociar. Sobre el libro Esther lo manifestó de una manera bellísima. Yo apenas quisiera agregar que me da un especial sentimiento el poder estar dándole este espacio allá. Porque aquí nos reunimos a partir del año 2000, un grupito que formamos la Confraternidad Judeo-Cristiana, donde Jan Mayer estuvo desde el primer día con nosotros, con el padre Manuel Olimón, a quien yo había conocido en un viaje que fuimos a Israel representando a México, y que tenemos una amistad muy grande hasta el día de hoy, muy cercana. No digo cotidiana porque ahora él está fuera del Distrito Federal, pero hablamos una vez cada 2 o 3 semanas por teléfono, y hace pocas semanas tuvimos una comida justamente con un amigo común que también viene de Nayarit,
que cuando comenzó con nosotros ya Carlos Aguiar comenzó como sacerdote en la confraternidad judío-cristiana y parece que le dimos buenos consejos porque ya es cardenal. Es el cardenal de Tlalnepantla y se habla mucho de que tiene una carrera muy importante dentro de la Iglesia en México, cosa que nos da mucho gusto. Aquí en esta misma mesa en la cual nos reuníamos estaba nuestro recordado y querido Jacobo Zabludovsky, todo un grupo de personas religiosas e intelectuales, algunos religiosos, otros seculares, pero nos reuníamos con la idea de poder conciliar nuestras propias diferencias. Cuando entendimos que realmente las diferencias en la mayoría de las veces eran por desconocimiento mutuo. Y entonces hubo una época que nos dedicamos en nuestro encuentro mensual a tratar justamente, hicimos una lista. ¿Cuáles eran los puntos que nos gustaría escuchar y que nos sean aclarados, los judíos de los católicos de los judíos? Y fue una época muy interesante. También estaba en aquella época el rabino Palti, Abraham Palti, también participaba con nosotros y teníamos sesiones en diferentes lugares. ¿Qué es lo que aprendimos de esto? Primero, que cuando uno tiene una idea, como en el caso de Jules Isaac, debemos trabajar esa idea y debemos tener la determinación de poder transmitirla, de poder hacer con que la gente nos conozca. La segunda cosa que aprendimos es la importancia de la amistad. El saber que teníamos un espacio donde podíamos hablar, donde sabíamos que todos los que estábamos no teníamos más que el interés común de conocernos y de proyectar lo que es la palabra de Dios a todos. Nadie vino a convencer a nadie, como dijo Jacobo Zabludovsky, ¿no? Jacobo participó de algunas sesiones y después dijo, miren, yo no los voy a convencer a ustedes, ustedes no me van a convencer a mí, yo voy a ir a otro lado. Entonces dejó de venir, pero así era Jacobo. Pero la idea fue, desde el principio, poder crear una amistad sincera, conciliar nuestras diferencias. Y fíjense qué importante que es esto. Cada uno de nosotros, desde el comienzo de la confraternidad, ha crecido y ha caminado su propio camino, pero también hemos mantenido las relaciones. Cuando hace algunos años, después de del famoso incendio de la guardería ABC en Sonora, fui invitado por los padres y las madres, por las familias de los niños que murieron quemados. Una de las preguntas que yo le hice a la presidenta de la ONG que me estaba invitando era: yo voy encantado, pero son todas familias católicas. Y la persona me dijo: pero quieren hablar con un rabino. Fue la experiencia más difícil de mi vida, pero también la experiencia más importante para determinar lo que es el sentido de la fe. Porque nuestra plática, que tuvo momentos de sonrisa y que tuvo momentos de lágrimas, incluyéndome, terminó cuando hicimos un círculo de oración. Y probablemente para algunas generaciones el poder imaginar que el rabino está en un círculo de oración con gente católica podría ser motivo de algo que les crearía un conflicto hacia el rabino. Y sin embargo yo les quiero decir
que fue el momento más profundo de plegaria que yo tuve alguna vez, porque hablábamos de Dios, y hablábamos del amor, y hablábamos de la fe, y hablábamos de una humanidad que tiene una tarea y una misión común. El libro de nuestro querido profesor Jan Mayer tiene ese mensaje, y es un mensaje que nos ayuda a aquellos que creemos en ese mundo mejor a hacerlo juntos, a transitar juntos, resaltando todo lo que nos une, respetando también nuestras diferencias. Y ese es el sentido más profundo que la vida nos puede dar como una lección. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias, Esther. Cuando uno lee el texto de la declaración Nostra Aetate, se puede sorprender de que haya permitido todo lo que vino después. Porque a la distancia, hoy en día, pues se nos hace poca cosa. Uno dice, no, pues es un texto tímido, tibio. Se ve que seguramente las presiones muy fuertes obligaron a meter agua en el vino. Pero mire, Juan Pablo II fue a rezar al mundo de la lamentación. Algo que se pensaba imposible, el Vaticano reconoció el Estado de Israel, estableció relaciones diplomáticas bueno, y ciertamente los cristianos la están pasando muy mal hoy en día en el Medio Oriente y en los países árabes, ya sabemos. Y se han manifestado solidaridades judías hacia esos cristianos.